Y dame un segundito poner aquí. Y antes de darle el tema, es bien hermoso cuando uno ve este mensaje. El Señor, el Espíritu Santo me lo dio hace 3 semanas atrás. Y es hermoso saber que el Espíritu Santo ya sabe la necesidad del pueblo. Dios no está limitado al tiempo. Y cuando yo oía la alabanza, cuando yo oía a hermano José y a Francisco ministrar las palabras que usaban, digo, wow, el Espíritu Santo sabe la necesidad del pueblo en todos los tiempos. A lo mejor tú no sabes lo que vas a estar pasando mañana, pero sí el Señor sabe los desafíos que la iglesia va a pasar. Y es hermoso saber que el Señor está en control. ¿Le quitar el efecto? Amén. Entonces, si me quieren acompañar todos en el libro de Romanos, capítulo 8, y esta mañana estaré usando una versión a lo mejor diferente a la que estamos acostumbrados. Estaré usando palabra de Dios para todos. Si ven los versos un poco diferentes. Y el tema que el Señor me dio en esta mañana, el tema de hoy es viviendo en el Espíritu. Si están listos, vamos a leer Romanos 8, capítulo 12, y dice: por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu Santo para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. Amén. La palabra del Señor es bendecida. Pueden tomar asiento. Y desde allá le doy gracias por su paciencia. El libro de los Romanos es una carta muy importante, ya que esta carta va a marcar el camino de la iglesia primitiva. Se cree que la iglesia de Roma fue formada por personas que escucharon el mensaje del Evangelio y recibieron ese mensaje por medio de Pedro, allá en Pentecostés. Y aunque estamos hablando de un grupo que era fiel y era dedicado y estaba en una área estratégica de Roma, este grupo de creyentes no habían recibido la enseñanza de los apóstoles. Así que esta es la razón por la que Pablo escribe esta carta a los romanos. Ahora, Dios tenía un plan para la iglesia primitiva. Dios tenía un plan para la iglesia en Roma. Dios también sabía los desafíos que la iglesia primitiva iba a atravesar. Dios sabía las pruebas, Dios sabía las persecuciones que ellos iban a pasar. Pero también Dios sabía el camino que Él necesitaba trazar para su iglesia, para que esta iglesia hubiera podido ser efectiva en el lugar donde estaba. El camino que Dios trazó para la iglesia primitiva está vigente en este tiempo. También para nosotros. No ha pasado de moda el diseño de Dios para su iglesia. La iglesia ha sido llamada a vivir diferente al mundo. El camino que Dios traza para nosotros hoy, así como lo hizo con la iglesia primitiva, nos quiere llevar a un lugar, a un resultado. Y este lugar es un lugar de bienestar y de bendición para nosotros. Es el deseo de Dios de bendecir tu vida. Es el deseo de Dios de bendecir tu familia. Es el deseo de Dios de bendecir tu matrimonio. Es el deseo de Dios de bendecir el área donde tú trabajas.
Pero aunque Dios ha trazado ya el camino, hay una pequeña cosa que nos toca a nosotros: decidir caminar en ese camino. Ahora, hablando de los versos que leímos, Pablo expresa por medio de esta carta que hay dos tipos de hombres. Está el hombre que vive en la carne, ese hombre que se deja llevar por sus pasiones, el hombre que tiene una mentalidad humana que funciona influenciado por una mentalidad humana. Y el segundo tipo de hombre es el hombre que camina en el Espíritu. Él expresa que los que viven por su Espíritu son hijos de Dios. Eso significa que no podemos vivir como queramos. Tenemos una obligación, un deber, un compromiso. Y no es vivir como el mundo, sino vivir como Dios ya ha trazado que nosotros debemos de vivir. Y eso me lleva a cuando yo estaba adolescente, cada vez que yo iba a ir a un lugar, a quedarme donde sea, mi papá me decía: recuérdate que tú nos representas a mí y a tu mamá donde quiera que vaya, así que pórtate bien. Y así mismo es, ya nosotros somos hijos de Dios, fuimos comprados por su sangre, fuimos redimidos por su sangre. Ahora no podemos vivir como nosotros queremos, ahora nosotros somos representantes de Cristo. Hay algo muy importante que tenemos que entender, que creo que se ha fallado en este tiempo. Ya les expliqué, hay dos tipos de hombre, el hombre carnal y el hombre espiritual. Pero no hay una línea gris, no hay un medio estado. Yo no puedo estar viviendo en la carne y también viviendo en el Espíritu. No hay una línea gris. Y por eso es que Dios enfatiza en medio de esta carta: ya nosotros no somos dominados por una mentalidad humana, sino que ahora vivimos en el Espíritu y tenemos que ser diferentes. Ahora, ¿cómo podemos ser diferentes? Y esto me lleva al punto número 1. Tenemos que matar las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20 dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y todas cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Hay algo muy importante en esta mañana que tenemos que recordar. La carne jamás podrá agradar a Dios. La carne siempre va a estar en contra del diseño de Dios. Y esto no es algo que yo me inventé. Romanos 8, versículos 7 al 8 dice: cuando alguien se deja controlar por una mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen mentalidad humana, los que viven en la carne, no pueden agradar a Dios. Pablo declara en estos versos que los que siguen la carne jamás podrán obedecer a Dios. Y importante entender que las obras de la carne están para satisfacerme a mí. Nuestro enfoque, cuando estamos siendo dirigidos, influenciados por la carne, nuestro enfoque está en nosotros. Yo siento, yo quiero, yo no puedo. No está centrado en Dios. Es muy cierto que si damos espacio cada día a la obra de la carne, eventualmente nos alejará de Dios. En esta mañana no estamos diciendo que no eres salvo. No se está diciendo
Pero si nosotros diariamente le damos espacio a las obras de la carne, eventualmente, poco a poco, tú te alejarás de Dios. Ser controlados por una mentalidad humana es muy peligroso, porque ahora mis decisiones son influenciadas por cómo me siento y me apoyaré en mi propio conocimiento y no en Dios. La carne nunca te va a dar estabilidad. Vivir conforme a la carne nos mantendrá esclavos de nuestras emociones y nos llevará a ser personas de doble ánimo. Y eso lo confirma Santiago capítulo 1, versículo 8, que no está ahí, no se preocupen. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vivir en el Espíritu es posible. Si Dios dijo que es posible, esto es posible. Pero ¿cómo esto es posible? Porque ya está claro que nosotros con nuestra fuerza no podemos cambiar. Nosotros con nuestra fuerza no podemos, cosas que hemos aprendido en nuestro ambiente, donde hemos crecido, que están como penetrados aquí, en la psiquis, acá atrás, que tú sabes a veces que no están ahí. Son cosas que por nuestra propia fuerza no lo podemos cambiar. Ahora, ¿cómo yo puedo matar las obras de la carne? Y eso me lleva al punto número 2. Viviendo en el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice: si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Hechos 1:8 dice: pero cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén y en toda la región de Judea, Samaria y en todo el mundo. Esta palabra poder en estos versos se deriva de la palabra dunamis. Y esta palabra significa, cuando dice recibirán poder, es recibirán fuerza, recibirán la capacidad. También la palabra dinamita se deriva de la palabra dunamis. ¿Qué sucede cuando una dinamita explota? Sale de ahí una fuerza, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando explota esa dinamita? Todo lo que está alrededor se afecta, tiene que ser afectado. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos invita a vivir en el Espíritu, pero por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando decidimos seguir a Cristo, el Señor puso en nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un fantasma o una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Una persona que camina con nosotros, que sabe los desafíos que vamos a pasar, que sabe las pruebas que estamos pasando. Y Él nos dice en esta mañana: yo te he dado la capacidad de vivir en el Espíritu. Yo te he dado la capacidad de dar fruto. El Espíritu Santo nos da el poder para dar fruto conforme al carácter de Cristo. Gálatas 5:22 al 23 dice: en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y para explicarle un poquito más y puedan agarrar más de lo que estamos hablando esta mañana, les quiero compartir una experiencia. En el 2010, Dios nos dio la oportunidad, mi esposo y a mí, de mudarnos del norte, de Connecticut. Y nosotros estábamos súper contentos porque cuando nos mudamos de allá ya teníamos trabajo. Mi esposo pudo recibir un transfer de su trabajo y yo pude conseguir un trabajo en un banco. Ya yo venía con trabajo súper contenta. Cuando yo empiezo a trabajar en ese lugar, la supervisora que me tocó a mí, yo no sé ni cómo explicarle, era una persona bien difícil. Era cortante con sus palabras, no era paciente. Bueno,
Y cuando yo me vi en esa situación, yo dije, ¿pero qué es esto? Yo no puedo con esto, yo voy a tener que conseguirme otro trabajo. Y en ese lugar yo duré como 6 meses, porque llegó el momento que ya yo no quería bregar con la situación. Les soy honesta que habían días que yo pasaba el examen de Dios, pero había veces que tenía pero una F grandísima. Y llegó el momento que ya yo no quería bregar con esa situación. Dejo ese trabajo y estoy 6 meses en mi casa con los nenes, ya que nosotros no habíamos mudado de Conérico, quería aprovechar ese tiempo estar con los nenes. Y voy a otro banco, que no voy a decir el nombre porque no va a dar promoción. Y ese día voy a abrir una cuenta, yo me estoy buscando trabajo y me ofrecen un trabajo. Y yo empiezo en esa nueva oficina. Adivine qué pasó. La supervisora que me tocó fue 3 veces potencia de lo que era la otra. Y yo le decía, yo me sentaba con mi esposo frustrada, y yo le decía, ¿pero qué es esto? Yo sentí de Dios que Dios me abrió esta puerta de trabajo, porque eso fue Dios. Pero esta mujer es difícil. Si la que yo tenía era difícil, esta está peor. Y mientras yo estaba experimentando esto, en ese tiempo mi esposo y yo estábamos pastoreando, y un día el Señor me dijo a mí, el Espíritu Santo me dijo, no son ellas, eres tú. Yo quiero trabajar contigo. Yo dije, ¿qué? Y les soy honesta, no fue fácil. No fue fácil porque cuando Dios te mete en ese proceso de quebrantamiento, lo primero que Dios quiere quitar de ti es el orgullo. Porque a quién le gusta que le hablen menstrual. Y especialmente nosotros los hispanos, que tenemos el fuego por dentro. Y decimos, no, así no me van a tratar a mí aquí, no. Más que yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Y en ese proceso estuve 2 años. Dios formó mi carácter de una manera impresionante. Porque yo le cuento esto a ustedes. Cuando yo estaba en mi adolescencia, yo empecé a sufrir de cólera, no sé si es la palabra correcta, pero me daban unos enojos, me enojaba tanto que yo no tenía control de mis emociones. Y hasta me da vergüenza decirlo, porque mi cuarto estaba hasta lleno de rotos, porque cada vez que me enojaba no me podía controlar. Y cuando alguien me hacía algo, eso explotaba como una dinamita, como dije ahorita. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos al Señor, Dios sabe qué cosas en ti pueden causar que tú no llegues al lugar de su propósito. Y sabes, a veces nosotros tenemos el enfoque en otro lugar. Cada vez que viene una situación en nuestras vidas, decimos, este diablo me tiene el pie puesto y no me suelta. Me pasa una cosa y me pasa otra cosa. Si pudiéramos cambiar el enfoque, ¿sabe? A veces, y voy a decir esto y suena bien fuerte, van a haber momentos que Dios nos va a recetar pruebas. Hay momentos que Dios te va a recetar dificultades. Porque Dios está detrás de que tú aprendas a vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Entiende, iglesia? Si nosotros pudiéramos poner ese enfoque de que cada vez que yo tengo una dificultad en mi trabajo, cada vez que yo tengo una dificultad en mi matrimonio, cada vez que yo estoy viendo que mi hijo se está poniendo rebelde, vete a poner el enfoque en ellos, aunque Dios está trabajando también en ellos. Dios quiere trabajar en tu vida también. Saquemos el enfoque de la gente que está causando la dificultad, que está causando la prueba, porque es Dios que te está diciendo, yo quiero trabajar contigo. Yo quiero formar tu carácter. Yo quiero quitar esa ira que te sale de momento. Yo quiero quitar el descontrol.
Yo quiero poner en ti misericordia. Yo quiero poner en ti amabilidad. Yo quiero poner en ti paciencia. Yo quiero poner en ti, desarrollar en ti la humildad. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. No estás solo. Tú no estás caminando el camino de la fe solo. Dios dio provisión para ti, para que puedas caminar victorioso en Él. Tú quieres vivir una vida victoriosa, tienes que caminar en el Espíritu. Tenemos que dejar de llevarnos por la carne, por lo que sentimos. Yo no soy honesta, si yo me hubiera dejado llevar por la carne, yo no estuviera aquí. Llegó un momento en mi vida que yo le decía al Señor, estas dificultades que yo paso en mi vida, yo no puedo con ellas. Yo quiero salir corriendo. Yo no tengo por qué pasar por estas pruebas. Pero cuando yo decidí morir a mi yo, a mi orgullo, y me mantuve firme en el proceso de Dios, pude ver cambios. Yo no soy la misma que Omara. José, tú me conoces, ¿verdad? Desde la casita. Muchas personas aquí me conocen desde que estamos en la finca, ¿verdad? Que le llaman la finca. Yo, literalmente, yo no soy la misma persona que los hermanos conocieron allá en la finca, porque Dios me mandó, me procesó, me mandó ciertas pruebas, me llevó por un camino donde Él empezó a sacar cosas que no eran de Él. Empezó a sacar el miedo, empezó a sacar estas cosas que no me iban a dejar permitir que el Espíritu Santo pudiera cumplir su obra en nosotros. Y yo te quiero motivar en esta mañana. ¿Qué dificultad tú estás pasando? ¿Será en el liderazgo? ¡Wow! Que a lo mejor tienes que lidiar con personas que su personalidad no es tan fácil y liviana. O en tu trabajo, o a lo mejor en tu matrimonio. Es bien peligroso cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne. Es bien peligroso cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque seguramente nos vamos a salir del diseño de Dios. Y como decía Pablo, el hombre de la carne, el que vive en la carne, al final lo que va a recibir es muerte. Cuando decidimos vivir en la carne, lo que tú puedes estar trayendo es muerte a tu relación, muerte a la vida espiritual de tus hijos, muerte al llamado, muerte al propósito de Dios. No lo permitas, iglesia. Dios ha provisto al Espíritu Santo su poder, su fuerza, su capacidad para que te mantengas firme, para que llegues al final y veas el propósito de Dios cumplido en tu vida y en tu familia. Aleluya. Dios ha trazado el camino para ti y para mí en esta mañana, para vivir una vida victoriosa. Pero hay temporadas que traerán muchos desafíos, pero el plan de Dios siempre será bueno y perfecto. Vivir dirigido por el Espíritu Santo traerá buen fruto. En medio de las circunstancias van a ser el amor, van a ser la alegría, van a ser la paz, la paciencia, la amabilidad. El Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros trazará el camino hacia ese hijo rebelde. Trazará el camino hacia el perdón. El Espíritu Santo nos dirige a esa paz que tanto buscamos. El Espíritu Santo traza el camino hacia la paciencia, la bondad hacia ese esposo que no conoce de Dios. El Espíritu Santo traza el camino de amabilidad para este compañero de trabajo que no es fácil. El Espíritu Santo traza el camino hacia el dominio propio. El Espíritu Santo traza el camino para poder ser fiel a tu iglesia, aún en los tiempos difíciles. Ya Dios trazó el camino. Ahora decidamos vivir en el Espíritu Santo. Y mientras yo estaba preparando este mensaje, que yo digo,
gracias al Señor por mis pastores que me ayudaron. Es muy importante, iglesia. Dios trazó, así como Dios trazó el camino para la iglesia primitiva y cosas grandes sucedieron, es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, en esta mañana tenemos que hacer una decisión, porque no es suficiente haber hecho una decisión de fe. Aceptaste al Señor como un único y exclusivo Salvador, y eso es maravilloso. Pero ahora hay un proceso de santificación, hay un proceso de transformación, y ese es el proceso que se nos hace difícil a nosotros mantenerlo. Porque tan pronto llega la dificultad, me pasa como a mí, esto yo no, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me sale esto mal? Porque Dios está detrás de tu corazón. Y quiero que te pongas en pie conmigo. Yo iba a ser extensa esta mañana. Yo dije lo que tengo que decir y ya. Quiero que te pongas en pie conmigo. Yo no quiero añadir ni quitar lo que el Espíritu Santo me dio en esta mañana. Y yo quiero motivarte, iglesia, a que tú busques la llenura del Espíritu Santo todos los días en tu vida. Hay promesas que Dios ha hecho sobre tu vida y tu familia. Y son cosas que no van a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y Dios mandó un fuego y de momento tú ves tu relación con tu hijo restaurada. No, hay un proceso y tú eres parte de ese proceso. ¿Quieres levantar tus manos ahí conmigo? Yo no sé dónde está Marcos, pero si busca Marcos. Y quiero orar por ti. En esta mañana quiero terminar cantando al Señor y pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir en su Espíritu. Padre, venimos ante tu presencia. Gracias por la palabra que tú has traído para nosotros en esta mañana. Padre, tú nos has desafiado, Señor, y nos has recordado que nosotros no vivimos y que la mentalidad humana no predomina en nosotros, que predomina tu poder, que predomina tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tú conoces cada situación, tú conoces cada desafío que cada persona en este lugar está atravesando. Tú conoces las pruebas, las tristezas, Señor. Tú conoces cada necesidad. Espíritu Santo, te pedimos que tú llenes a tu iglesia de tu poder, que tú llenes a tu iglesia con tu Espíritu Santo, que podamos experimentar tu poder manifiesto en nuestras vidas, pero también en nuestras familias. Que cuando tú te manifiestes, Señor, que haya restauración en los matrimonios, que cuando tú te manifiestes con poder haya restauración en las relaciones de nuestros hijos, que tú traigas restauración en nuestras relaciones con nuestros padres, Señor. En nuestro deseo, Señor.